estamos revisando a esta hora que nos llega desde aquella localidad. Claro, y justamente para profundizar sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas, de los acontecimientos, vamos a conversar con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Profundizar más que nada de lo que ha pasado en estas últimas horas, de estos ataques, de lo que acaba de pasar, y también con quien sigue en la línea. Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como ustedes mencionaban, ya se ha nombrado un nuevo presidente del Consejo de los Ulemas, el ayatollah Ali Reza Arafi, quien de alguna es un miembro de larga data, digamos, del Consejo, pero está por verse si logra tener la gravitas, el peso, la autoridad moral que tenía Ali Khamenei, considerando que dirigía el Consejo de los Ulemas desde 1989, casi 40 años que le daban un peso específico gigantesco. Él había sido el sucesor de Ruhollah Khomeini, por lo tanto se conectaba con la historia de la Revolución Islámica, mientras que este otro nuevo clérigo, digamos, teólogo, queda la duda de si va a tener ese mismo nivel de peso, particularmente frente a lo que está claro es una campaña de decapitación política y donde él pasa a ser un blanco primario inmediatamente. Pero preguntarte, Fernando, también respecto a lo que tiene que ver con esta sucesión, que finalmente acá Estados Unidos e Israel decían ayer, estamos buscando un cambio de régimen, pero por lo que estamos viendo, el proceso para encontrar al sucesor de Ali Khamenei ya está en pleno desarrollo. Allí, ¿cómo dialoga aquella postura de Estados Unidos e Israel de querer sacar al régimen de los ayatolas, siendo que probablemente se nombre en los próximos días, en las próximas semanas, a una nueva figura? A ver, sí, eso es así y hay que entender también de manera un poco más flexible el concepto de cambio de régimen, sobre todo si es que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a poner botas en el terreno, es decir, hacer una invasión terrestre sobre Irán y remover al régimen islámico directamente. Yo tendería a pensar que mientras el régimen esté dispuesto a permitir un desmantelamiento completo del programa nuclear y del programa de misiles balísticos, con supervigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica o quizás algunos veedores que ofrezcan confianza a los distintos actores, pudiera ser una medida razonable. Pero el problema es que se ve difícil que el Consejo de los Ulemas tome una medida tan radicalmente opuesta a la que sostenía hasta hace 48 horas atrás Ali Khamenei. Por lo tanto, habrá que ver si es que ya sea se confirma a Arafi o por el contrario se nombra un nuevo liderazgo y ese liderazgo tiene la voluntad de negociar o tiene la voluntad de conversar. Y mientras tanto, todo indica que los ataques van a continuar desarticulando la capacidad militar de Irán y particularmente destruyendo los cuarteles y la infraestructura de las fuerzas paramilitares asociadas a los teólogos iraníes, digamos, los Basij, los Pasdaran y bueno, la Guardia Revolucionaria Islámica en términos generales. Este nombramiento, Fernando, por ejemplo, ¿cómo lo va a tomar la misma gente, la misma población de Irán? Porque veamos también manifestaciones, gente celebrando. ¿Cómo se toma esto? Y también, ¿cuánto se puede demorar también esa transición a propósito? A ver, primero yo sería muy cauto en términos de que el régimen ya ha demostrado que no tiene dudas en usar violencia extrema contra cualquier intento de derrocamiento. Hace pocos meses atrás, vimos que hay incluso especulaciones de hasta 30.000 muertos donde la Guardia Revolucionaria y los Basij no trepidaron en ametrallar a la población para contenerlos. Por lo tanto, podemos tener claro que de base no existe mayor valoración a la idea de una transición. El régimen está dispuesto a quedarse en el poder y tiene las herramientas y los mecanismos de fuerza para hacerlo. Ahora, dentro de esa situación, pudiera ser que hubiese líderes que comprendan que mantener una dinámica tan rígida, tan brutal de contención de la opinión pública, etcétera, está en contra de sus propios intereses y por lo tanto estén dispuestos a producir un mecanismo de transición o de negociación. Como el caso venezolano e incluso el caso cubano están demostrando en el último tiempo, más allá de que son sociedades latinas muy distintas al mundo persa, existe un enorme mundo entre
la permanencia del régimen y su remoción completa. Pudiese ser que un nuevo teólogo o un nuevo ayatolá pudiese ser más dúctil en las negociaciones, y también pudiera ser que efectivamente los iraníes tomen a las calles y, aprovechando lo que se percibe como una ventana de vulnerabilidad, simplemente derroquen al régimen. Ahora, esto es un juego extremadamente peligroso para los iraníes, y puede perfectamente terminar en una guerra civil. Por lo tanto, yo sería cauto. Esto no pretender que aquí se va a producir una sucesión política mecánica como se produce en un régimen democrático, es un error profundo. Y hablando, Fernando, específicamente de lo militar, podríamos decir, de esta operación que lanza Estados Unidos e Israel, ya hemos visto que se han extendido los ataques, los lanzamientos de misiles, por lo menos durante las últimas 24 horas, con los que hemos revisado esta jornada. Por ejemplo, ¿está dispuesto Estados Unidos, hoy día principalmente ha sido Israel, pero esta asociación Israel-Estados Unidos versus Irán, por así decirlo, están dispuestos a prolongar varios días estos ataques cruzados, o prefieren que esto termine ahora? No, esto fue anunciado tanto por Estados Unidos como por Netanyahu, de que va a durar varios días y va a culminar con la destrucción completa de la capacidad de producción de misiles balísticos, de armas de ataque estratégico y del programa nuclear, lo que significa que quedan varios días por delante. Por el otro lado, el régimen iraní ha tomado una decisión bastante llamativa, en el sentido de que esta vez, sin advertencia previa ni nada, comenzó a lanzar armas contra los estados árabes del Golfo Pérsico. Sí. Recordemos que son árabes suní, los iraníes son persas shia. Ataques directamente incluso a infraestructura civil. Hace pocas horas atrás, durante nuestra noche, se impactó un mall, un centro comercial en Dubái. Por lo tanto, e incluso hay referencias razonables de que se habrían lanzado 2 misiles contra las instalaciones británicas en la isla de Chipre, en el Mediterráneo, lo que significaría que el régimen está tan desesperado que no trepida en agregar más enemigos a su ya bastante extensa lista, digamos. Por lo tanto, tiendo a pensar que en este momento dentro del régimen iraní hay una discusión muy profunda entre distintos grupos más radicalizados, menos radicalizados, dentro de los cuales efectivamente el proceso de definición de un sucesor de Ali Khamenei va a ser crítico. Ahora, capacidad militar, Irán retenía, se especulaba, alrededor de 4.000 misiles cruceros y balísticos y algunos miles de drones, considerando que se han exportado cantidades importantes de Shahed 136, etcétera, a Rusia para sus operaciones contra Ucrania. Eso significa que ya no tienen la capacidad de lanzar esas enormes andanadas de centenares de misiles sobre Israel o sobre otros blancos, sino que tienen que ser mucho más cuidadosos y buscan más bien el efecto político con ataques de 5, 10, 15 armas, en pulsos, digamos, espaciados, que permiten que se reporten las noticias de los impactos o los derribos, para precisamente buscar mantener una presión más política, particularmente sobre la población civil de Israel y sobre los estados árabes del Golfo Pérsico, que tienen claro que están aliados con Estados Unidos. Ahora, eso a estas alturas del partido difícilmente va a tener consecuencias rotundas o radicales, porque para Israel y evidentemente para Estados Unidos ha quedado clara su concepción es de que Irán es un problema que debe ser resuelto de raíz. Y este ataque además demuestra que Estados Unidos pensó muy bien la fecha de ataque, inmediatamente después del discurso de la Unión, pero lo suficiente, el Estado de la Unión por parte de Donald Trump, pero también lo suficientemente distante de las elecciones de medio término por si es necesario desarrollar operaciones más extendidas o si no se tiene un éxito tan clamoroso como el que se espera, el cambio de régimen, y por lo tanto que sea sucedido por otros eventos, por otros procesos dentro de Estados Unidos. Es decir, yo creo que estamos en un proceso que va a tomar todavía algunos días por delante, perfectamente podría extenderse un par de semanas, pero esperemos y veamos, todavía estamos en el segundo día. Y en ese mismo sentido, ¿va a poder soportar Irán a extenderse más días? La capacidad que tiene, por ejemplo, para poder enfrentar a todo lo que ha conllevado en estas últimas horas, para poder extenderse por más días.
A ver, su capacidad defensiva es prácticamente nula. Durante la guerra, los 12 días, quedó claro que la red de defensa antiaérea, esencialmente compuesta de sistemas rusos y antiguos sistemas norteamericanos adquiridos en la década del 70 del siglo pasado, no era capaz de enfrentar a la fuerza y menos a la norteamericana. Hay reportes de que ayer algunos aviones de caza iraníes habrían despegado para enfrentar a aviones norteamericanos e israelíes, algunos MiG-29 de la base aérea de Masaryk, pero habrían sido derribados por F-35, no está claro si israelíes o norteamericanos, prácticamente sin ningún problema. Esos aviones habrían despegado en un ambiente de saturación electrónica, sin control radar, sin alerta temprana, es decir, en condiciones extremadamente precarias, y los aviones norteamericanos e israelíes, operando con todo tipo de apoyo, simplemente pudieron escoger las mejores condiciones y borrarlos del aire. Eso es un cambio en el conflicto de los 12 días. No hubo ningún despegue reportado, no hubo una acción de defensa. Básicamente Irán aprieta los dientes y resiste los ataques. Su reacción más bien es lanzar misiles cruceros, misiles balísticos, drones, enjambres de drones, para atacar a Israel y a aquellos actores a los que considera vinculados al esfuerzo israelí, o en este caso a las bases norteamericanas en el Golfo Pérsico, pero no sus sistemas defensivos de enfrentar y contener a las fuerzas aéreas israelíes y norteamericanas prácticamente son inexistentes hasta el día de hoy. Aprovechar de actualizar también, Fernando, un poco la información. Se acaba de confirmar, veíamos recién en las imágenes, un ataque directo de un misil iraní contra una zona céntrica de Israel, específicamente un edificio en Beit Shemesh. Ya hay 5 muertos confirmados según lo que ha entregado la policía hace algunos instantes solamente, y en esa línea con estos ataques que no se han detenido, ataques directos también contra el territorio israelí. ¿Qué está pasando también en términos de la defensa, de cómo está enfrentando Israel estos ataques? Porque vemos que, claro, la represalia iraní ayer sobre todo fue atacar ciertas bases estadounidenses en la región, en varios países también, donde no hubo mayores daños, de la información que manejamos, claro, hasta el minuto, en aquellas bases. Pero vemos que acá, en esa represalia, en esos contraataques iraníes, quien está siendo más afectado está siendo Israel también, con ya estos 5 muertos, los 2 que confirmaban en la mañana en otros ataques. ¿Cómo va a responder también Israel respecto a esta situación? A ver, es imposible proveer una defensa total frente a ataques que cuentan con la sorpresa y la iniciativa. Las Fuerzas Armadas israelíes tienen uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea del mundo, con capacidades antibalísticas. De hecho, el día de ayer se publicaban imágenes realmente impresionantes de intercepciones fuera de la atmósfera de misiles balísticos iraníes. Sin embargo, ningún sistema defensivo provee 100% de protección, y por estadística algún arma tiene que filtrarse, y finalmente, digamos, en este caso hay que determinar, no he podido ver la información todavía, qué tipo de misil fue. Claro. ¿Fue un drone, fue un misil balístico, fue un misil crucero que vuela escondiéndose en el terreno? Pero el mismo Netanyahu ya había anunciado en su discurso, donde le presentó a la sociedad israelí la decisión de estos ataques, que se iban a sufrir bajas, es que esto es una guerra, y donde el enemigo también dispara de vuelta, y inexorablemente se dan estas situaciones trágicas. De la misma forma, no está claro, no ha sido verificado por fuentes externas, pero el ataque sobre lo que resultó un colegio, un internado femenino en el sur de Irán ayer, con cifras de chiquillas fallecidas que el gobierno iraní reporta sobre las 100. Es decir, de alguna manera es inevitable que se sufran bajas civiles. Y bueno, la guerra no es un juego de video, es una tragedia, y estamos viendo las consecuencias y los precios que ella tiene. Estamos conversando con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos, analizando, Fernando, lo que está haciendo este día después de
el inicio de los ataques, de la operación, la muerte también, claro, del líder supremo iraní, de Ali Khamenei. Vamos a revisar, vamos a analizar, conversar, claro, después de revisar el siguiente momento, porque son varios los medios iraníes, estatales, oficiales también, que ayer por la tarde-noche dieron la confirmación de la muerte del ayatolá. Y hay momentos que se han viralizado bastante de la emoción, la tristeza de algunos de los propios presentadores cuando dan a conocer aquella noticia. Vamos a revisar ese ambiente, ese momento, y seguimos conversando. حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Bueno, ahí lo teníamos, la emoción clara, el llanto, y que además, Fernando, se repite bastante en las calles de manera masiva. Si bien hubo manifestaciones, lo decía Sofía también, a favor de la muerte de Ali Khamenei, vemos que por lo menos hoy día, domingo, ha sido principalmente la imagen que estamos revisando ahora en pantalla de aquellos seguidores del régimen del ayatolá que están llorando su muerte. Aquí Estados Unidos e Israel llaman a los propios iraníes a tomar el poder, a tomar el control, a decapitar, sacar a este régimen. ¿Cuál es realmente la adherencia que puede tener ese mensaje dentro de la misma población cuando hay medios que lloran a Ali Khamenei y la propia población allí en las calles de Teherán? A ver, separemos varias cosas. Primero, como te decía hace un momento atrás, producir un cambio de régimen de manera militar requiere por fuerza la ocupación. Algo que no está contemplado, según podemos ver hasta el día de hoy, ni por Estados Unidos ni por Israel. Por lo tanto, pretender que se produzca un levantamiento que lleve a un cambio de régimen limpio y bien ordenado, me parece que es una apuesta extremadamente arriesgada. Ahora, un régimen que, si bien es cierto, es rechazado por la mala calidad de vida que le ha llevado a lo que fue en algún momento la sociedad laica más abierta, próspera y educada de Asia Central y Medio Oriente, claramente, si es que ha conseguido sobrevivir 40 años, digamos, en el poder, es debido a medidas de represión y contención extremadamente intensas, pero también el apoyo de una cantidad importante de la población. Y ahí tenemos también un segundo elemento que es fundamental, que es el nacionalismo persa, que es extremadamente intenso y donde, si bien es cierto, pueden detestar al ayatolá Khamenei y al régimen islámico, también es cierto que su país está siendo atacado. Y podemos recordar cómo en la guerra entre Irán e Irak, soldados, pilotos de la Fuerza Aérea, marinos, etcétera, que estaban siendo perseguidos brutalmente por el régimen islámico, habían sido incluso encarcelados y torturados, volvieron a prestar servicio, volvieron a combatir por su país contra Irak, pese a que el régimen, digamos, los había maltratado de manera espantosa. Por lo tanto, no podemos olvidar que Persia es un imperio, que es una sociedad cuyas primeras referencias históricas datan en el tercer milenio antes de Cristo, y que es extremadamente orgullosa de lo que es, ha sido y continúa siendo. Por lo tanto, los ayatolás son un pequeño accidente de 40 años en un país con una historia de más de 4.000. Por lo tanto, hay que sopesar el nacionalismo con la vinculación al régimen y el contacto con las redes de poder de digamos, el régimen teocrático. Bueno, muchas gracias. Ahí conversábamos con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, a propósito de todo lo que ha pasado y también ir profundizando de lo que ha pasado en las últimas horas y también de lo que se viene. Que tengas buen día. Gracias, Fernando. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. No de nada, muy buen día.